Apóstoles, capítulo 10, versículo 9. Perdón, versículo 9 en adelante, amén. ¿Sí? ¿Estamos ya listos ahí? Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaba la visión que había visto, he aquí que los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaban por la casa de Simón, y llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, ahí está la palabra clave, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Gloria a Dios. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Padre, buen Dios del Señor, Dios Todopoderoso, bendito Señor y Salvador Jesús el Cristo, Padre, una vez más vengo delante de ti, te pido perdón por toda ofensa, por todo pecado, por todo pensamiento, por cada cosa, mi Dios, que delante de tu presencia, Señor, no te ha agradado. Señor, te pido perdón en el nombre de Cristo Jesús. Te pido que la sangre de Cristo sea, mi Dios, una vez más, cubriéndome, Señor, y que sea tu gracia, tu favor, y que sea tu Espíritu, Señor. Te pido por ofrenda, Señor, que sea tú, Jesús, bendiciendo la ofrenda, Señor, y me pongo en tus manos, Señor. Te entrego este micrófono a ti, Señor Jesucristo, a ti, Espíritu de Dios, para que sea usted, Padre. Me pongo a sus pies, Señor, y con temor reverente voy a predicar esta palabra, Dios mío, para que sea usted glorificado, Señor, para que sea usted dándonos la palabra que viene de ti, Padre, para edificar tu iglesia, tu cuerpo, Señor. En el nombre de Jesús lo pido y lo recibo, Señor. Amén.
y amén. Den un aplauso a Cristo que vive, aleluya. Con eso sí. Con eso sí. Gloria a Dios. La razón por qué leí todo sí podía leer todo lo que es el capítulo de hoy, empezando desde el versículo 1, pero comencé desde el versículo 9 hasta el 29. La razón es porque estamos viendo un evento que está pasando, y es que Pedro, el apóstol Pedro, después de Hechos 2, cuando vemos que fueron llenos de Dios del Espíritu Santo, vemos que después en el capítulo 6 vemos nosotros que Esteban está predicando la palabra de Dios y empieza la persecución para la iglesia. Y en las primeras dos predicaciones momentos que Pedro empezó a predicar la palabra, en esas dos ocasiones Pedro no había ido directamente a un pueblo gentil, a una persona que no era del pueblo de Israel, sino que había ido directamente a los hijos de Israel, a los que eran descendencia de Abraham según la carne. Entonces Pedro, aquí en este específico pasaje de la Biblia, está recibiendo una instrucción, pero antes de que llegue este pasaje o esta situación a Pedro directamente, Cornelio, un centurión romano, un gentil, una persona que no era judía de sangre, este centurión romano que tenía autoridad, la palabra de Dios dice que era un hombre temeroso de Dios y que hacía limosnas, dice, al pueblo, y que oraba a Dios. O sea que este romano era temeroso de Dios, pero era un gentil, era una persona que no tenía sangre judía. Y este romano estaba orando, este centurión estaba orando a Dios. No sabemos de qué manera, tal vez la manera que lo hacían los judíos. Él está orando y de repente dice que un ángel de Dios se le aparece y le dice que sus limones han subido, y su oración y sus limones han subido delante de Dios, y dice que le da la instrucción de ir a llamar a no llamado Simón Pedro, que estaba en Jope y que estaba ahí y que tenía que venir para que él viniera a predicarle el evangelio a Cornelio. Entonces, el punto que quiero ver yo aquí en este versículo es la condición que teníamos nosotros como gentiles. Nosotros no somos romanos porque ya unos son de México, otros son de Honduras, otros son de Guatemala, otros somos de diferentes países, diferentes naciones, pero lo que sí es verdad es que no tenemos sangre judía, amén. No éramos descendencia de Abraham según la carne, no teníamos promesas, no conocíamos al Dios verdadero, amén. Entonces estoy hablando más que todo a aquellos que han venido al evangelio, porque hay familias, hay niños, hay jovencitos que han nacido en el evangelio, pero necesitan saber de dónde viene este evangelio, de dónde viene esta buena noticia, quién fue que puso ese deseo en el corazón de los hombres para que esta palabra llegara a nosotros, los gentiles. Pues había un propósito de Dios, porque el mundo estaba perdido. El único país, la única nación que tenía promesas antes de la resurrección de Cristo era el pueblo de Israel. La única nación que tenía y conocía al Dios verdadero a través de la palabra era el Dios de Israel. El resto de las naciones estaban perdidas, estaban sin esperanza, estaban sin vida, estaban yendo rumbo al infierno. Pero bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que desde Génesis capítulo 12 hace la promesa que se iba a acordar de un pueblo, de las naciones, de aquellas personas que no conocían al Dios verdadero. Aleluya. ¿Y por qué es muy importante que entendamos esto, hermanos? Para valorar lo que es el evangelio, para valorar lo que es la gracia de Dios, para valorar lo que hemos recibido de parte de Dios, para valorar esta predicación de esta buena noticia que se nos trae cada vez que se predica el evangelio, para valorarlo, porque los gentiles, los romanos, los persas y todas esas naciones no conocían al Dios verdadero, aleluya. Pero cuando Cristo fue a la cruz del Calvario y cuando Él dijo consumado es, Él abrió la puerta no solamente para reconciliar a Israel, sino para que reconciliara el mundo consigo mismo y darle la esperanza de la vida eterna, aleluya. Ahora, los gentiles, desde el Antiguo Testamento, Dios, a través de la ley de Moisés, había estrictamente dicho al pueblo de Israel que no se mixtearan o se mezclaran con las naciones alrededor de Israel. ¿Por qué? Porque usted lo puede leer
el libro de Éxodo, lo puede leer usted en el libro de Levíticos, lo puede leer usted en el libro de Deuteronomio, lo puede leer usted en el libro de Números, y usted puede leer aún a través de los profetas como Dios exhortaba al pueblo de Israel que no se mezclara con las naciones paganas, porque estas naciones antes de la venida de Cristo practicaban cosas abominables delante de Dios, cosas desagradables delante de Dios. Eran pueblos que aún mataban a sus propios hijos, sacrificándolos a ídolos, a dioses falsos, y por eso el Dios de la gloria le había prohibido al pueblo de Israel hasta la fecha de hoy que se mezclara con esas naciones. Por eso para ellos un gentil, uno que no era de sangre judía, era considerado algo inmundo, algo impuro, algo sucio, algo asqueroso. Pero no está hablando de una manera literal, sino de una manera espiritual. Para ellos los gentiles practicaban cosas desagradables ante la presencia de Dios. Y así es, hasta el día de hoy, todo aquel que no le ha entregado su vida a Cristo practica cosas abominables delante de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, esa es la vida del gentil. Esa es la vida de aquellos hombres o de las naciones que no tienen relación con el Dios verdadero. Pero bendito sea nuestro Dios, desde que el día que Él escogió a aquellos hombres de llevar el Evangelio, hablando de los apóstoles, hablando de aquellos hombres que llenó del Espíritu Santo allá en capítulo 2 de Hechos, y después cuando escoge a Saulo, que le cambió el nombre a Pablo, que llegó este Evangelio, porque Cristo no quiere la muerte del pecador, sino quiere que las naciones conozcan y tengan relación con el Dios verdadero, para que su alma no se pierda y no vaya al infierno. Aleluya. Cornelio era un hombre que oraba y hablaba con Dios, pero no conocía a Jesús. No conocía al Dios verdadero, a que él oraba, ese Dios verdadero, no lo conocía. Era necesario que se le llevara el Evangelio. Amén. Por eso el Evangelio significa buenas nuevas de salvación. Este libro que tenemos, este Evangelio que se nos predica, son las buenas noticias para todo el mundo. Y necesitamos ponerle atención a este Evangelio. Pero no solamente ponerle atención, sino valorar el Evangelio. Valorar la gracia de Dios. Valorar lo que hemos recibido de parte de Dios. Porque aquí en esta escritura quiero que veamos la visión que tiene Pedro y qué condición tenían los gentiles. Y la visión que le muestra Dios a Pedro es que él mira cuadrúpedos, animales. Él mira reptiles. Los reptiles son animales feos, ¿sí o no? Y la mayoría son animales que no son muy agradables de ver, ¿sí o no? ¿Saben qué es un reptil, no? ¿Sí saben qué es un reptil? Ok. ¿Son bonitos los reptiles? ¿Son bonitos los reptiles, hermanos? ¿Son bonitos? ¿Ya que no son bonitos? Los reptiles son feos. Su manera cómo fueron hechos. Pero tenía un significado esa visión. El significado era que ellos, delante de la condición delante de los judíos, es que eran comunes y eran inmundos. Porque había unos animales que Dios le había prohibido al pueblo de Israel de comer, porque eran considerados inmundos y eran considerados comunes. O sea que no podían comer esos animales, porque al comer esos animales, esos animales tipificaban la inmundicia del pecado, la inmundicia de la maldad, la inmundicia de la sociedad del hombre, no hablando de una manera física, sino de la sociedad por dentro, espiritual. ¿Estamos comprendiendo? Las prácticas abominables que el hombre comete sin Dios. Amén. Y entonces, cuando Dios le da esa visión a Pedro, le está mostrando algo. Que esos gentiles que no son de sangre judía, esos gentiles que tipificados en esos animales que eran considerados comunes inmundos,
que eran considerados impuros, que eran considerados sucios, asquerosos, que eran considerados despreciables, que eran considerados de una clase inferior, que eran considerados de una manera vulgar, si se puede decir. Por esos también murió Cristo. Por eso murió Cristo. Y esta es la buena noticia para nosotros, que aún siendo gentiles, por estos también murió Cristo, el Cordero de Dios. Y eso debe de gozarte. El gentil debe celebrarse, el mexicano, el hondureño, el guatemalteco, el americano, el asiático, porque hay esperanza en Cristo el Señor. Aleluya. Ahora, ¿qué tiene que ver esto, hermano, con esta palabra? ¿Qué tiene que ver? Que al meditar en esta palabra, analicemos por un momento. Analicemos por un momento. El Señor fue a la cruz, murió, fue crucificado. Aquellos hombres y aquellas mujeres, discípulos del Señor, y aún con los apóstoles, se sentían ellos decepcionados. Pero al tercer día se cumple la escritura y van a la tumba, y la tumba está vacía. Él ha resucitado entre los muertos, porque Él es el Dios vivo. Pero no solo resucitó para darle vida a Israel, resucitó para darle vida a Francisco, resucitó para darle vida a María, resucitó para darle vida a Pablo, a todos nosotros. Aleluya, aleluya. Porque todas las naciones en ese momento estaban bajo la ira y el juicio de Dios. Todos estaban bajo la condenación, y todas las naciones iban rumbo al infierno. Por eso debe de gozar de esta noticia, mi hermano y mi hermana, porque todos, antes de la predicación del Evangelio, estamos destinados a la condenación eterna, muertos, perdidos, sin esperanza y sin vida en el mundo. Pero bendito sea el Dios de la gloria, bendito sea el Evangelio de nuestro Señor, bendita sea la palabra que se nos predica en esta noche, bendito sea este libro que estamos escuchando, porque a través de él tenemos la vida eterna. Den un aplauso a Cristo que Él vive. Aleluya, aleluya. Por eso, cuando el Señor ascendió, dice que dejó la comisión que usted la puede leer allá en el Evangelio según Lucas, en el Evangelio según Mateo y en el Evangelio según Marcos, donde el Señor comisiona a los apóstoles a llevar este Evangelio. Pero faltaba uno llamado Saulo, que en Hechos capítulo 9 empieza a perseguir la iglesia. Empieza a perseguir a aquellos judíos que habían creído en Cristo. Pero yendo a Damasco se le aparece Jesús el Señor y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Pero le muestra en visión el Señor a Ananías, uno que estaba allá en Damasco, un discípulo del Señor, y ve con Saulo y ora por él para que devuelva la vista, porque está ayunando y orando. Pero le dirás esta profecía, le dirás esta porción, es necesario, y te va a mostrar el Señor cuánto vas a padecer por él. Aleluya. Pero le vas a ser testigo y le vas a llevar el Evangelio a los gentiles, para que los gentiles haya luz, para que los gentiles haya salvación, para que aquellos que son considerados impuros, para que aquellos que son considerados inmundos tengan salvación y puedan ser limpios en Cristo Jesús. Aleluya. Y esto a mí, el Señor, en lo especial, hermano, en lo especial a mí me goza y me alegra. Porque si no fuera por este Evangelio, si no fuera por la gracia de Dios, yo estuviera ahorita drogándome, yo estuviera ahorita quizás muerto, yo quisiera ahorita estuviera, hermano, allá en una cantina o quizás debajo de un puente. Pero bendito sea el día que el Dios de la gloria
Y ahora en su grande misericordia, aquel inmundo, aquel impuro, aquel asqueroso, aquel sucio, aquel que estaba hundido en el pecado, sucio, porque aunque lo miramos limpio por fuera, el pecado te hace sucio por dentro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Por fuera nos podemos ver bonitos, hermanos, pero cuando uno está lejos de Dios, uno está sucio por dentro y huele mal. No importa si se bañe y se ponga el champú más caro, no importa si, aleluya, es un artista de Hollywood, no importa si se pone y se hace cirugía plástica, no importa si se hace quizás el manicure más caro, no importa si usted se hace aquí, se hace allá. Lo más importante que vino a ser Cristo es a limpiar el corazón y a limpiar el alma y a restaurar el alma y a limpiar el corazón del hombre y a reconciliarlo con Dios, a limpiarlo por dentro, a lavarlo por dentro y a hacerlo nueva criatura por dentro. Aleluya, aleluya. Y eso solamente la sangre de Cristo lo puede hacer. Eso solamente la gracia de Dios lo puede hacer. Y por eso, en esta palabra, cuando Cornelio escucha a Pedro predicar la palabra, dice que en ese momento, cuando termina Pedro, dice que fueron llenos todos del Espíritu Santo. Y aquí es donde quiero entrar, mis amados hermanos. Aquí quiero entrar, porque el hermano hablaba de valorar. Que Dios derrame de su Espíritu sobre nosotros es un regalo de Dios. Que Dios nos perdone es un regalo de Dios. Que Dios en su grande misericordia nos llame a sus hijos es un regalo de Dios. Que el Señor en su grande misericordia ahora que haya heredado las promesas es un regalo de Dios. Que ahora lo que somos en Cristo es un regalo de Dios. ¿Qué significa eso? Que debo de estar agradecido con mi Dios y debo de servirle, debo de amarlo, debo de adorarlo, debo de decirle: Señor, estoy endeudado contigo. Aleluya. Porque en estos tiempos, como dijo el hermano, peligrosos, estamos devaluando, queriendo poner en poco la gracia de nuestro Dios. Nos hemos olvidado quiénes éramos. Nos hemos olvidado en qué condición estábamos. Nos hemos olvidado en dónde estaba aquel inmundo, aquel impuro, aquel que era despreciado, porque no teníamos ni valor. Amén. Pero ahora Cristo, por medio de su sangre, nos ha dado un valor incomparable, un valor que no se puede comparar con nada, porque somos perlas de gran precio. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que juntamente con Él padecemos. Tenemos entrada al lugar santísimo por medio de la sangre del Cordero. Tenemos entrada a esta gracia, tenemos entrada a ese lugar para hablar con nuestro Dios. Aleluya. No solo eso, tenemos entrada ahora a las promesas de Dios. Y ahora le podemos decir: Padre. Cuando andábamos sin Padre, huérfanos, perdidos. Aleluya. Tal vez usted, jovencita que está aquí, tal vez no le aplique, que considere tal vez que no le aplique mucho esta palabra, porque dirá usted: no, pues yo crecí en el Evangelio. Yo he escuchado el Evangelio de chiquita. Yo no quizás me ha dado en el mundo. Gracias a Dios, qué bueno. Qué bueno. Pero muchos de nosotros que estamos grandes caímos a lo más bajo. Este que está aquí, si hasta me quería quitar la vida, porque el pecado te hace pedazos. El pecado te va destruyendo. El pecado es como una carcoma y cada día te hace oler más feo y más horrible. No importa que te bañes con el palmolive o con el jabón que tú quieras bañarte. Cuando uno anda así, uno quisiera estar limpio de aquí, pero no puede. Porque, ¿cierto o no, hermano? Cuando antes de no conocer de Cristo, lo íbamos y nos cambiábamos bien y nos vestíamos bien. Y si nosotros seguimos bien orientes, ¿no? Y después, cuando estamos todos borrachos, hasta nos caía la salida. Hasta servíamos de chiste, de burla, porque eso es lo que hace el pecado. Pero bendito sea el Señor por este evangelio que un día se nos trajo. Den un aplauso a Cristo que Él vive, aleluya. Joven y jovencita que está aquí en esta noche,
valore lo que tiene de Cristo. Hermano y hermana que está aquí, valoremos lo que tenemos de Cristo. Se nos ha dado algo que le costó con la sangre al Cordero de Dios, algo que en su gran amor Él decidió. Porque los primeros que nos trajeron este evangelio, los primeros que trajeron esta palabra a los gentiles, Pedro, Pablo, todos esos hombres de Dios, fueron perseguidos, murieron. Juan murió decapitado, le cortaron la cabeza. Perdón, estoy hablando de Jacobo, murió decapitado, le cortaron la cabeza por traer el evangelio. A Esteban lo mataron a pedradas. Pablo le quitaron la cabeza, lo decapitaron, ya cuando le tocó partir por traer este evangelio. Algunos los metieron en las cárceles, algunos los apedraban, algunos los maltrataron. Y qué triste que nosotros no valoremos este bendito evangelio. Si supiéramos cuánto le costó a la primera iglesia para que esta palabra llegara a Estados Unidos, para que esta palabra llegara a Europa, para que esta palabra llegara a Honduras, pero muchas veces tomamos la palabra del evangelio como cualquier cosa y nos hemos olvidado que no teníamos nada antes de venir a Cristo. Aleluya. No sé si usted tenía un mensaje de esta noche. No sé si usted tenía un mensaje de esta noche. ¿Cuánto le costó a Pablo traer este evangelio a Asia Menor? ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Y ahora, en ciertas iglesias, hasta parece discoteca, han hecho del evangelio cualquier cosa. Se han olvidado el significado de la verdadera gracia de Dios. El significado de la verdadera gracia de Dios es honrar a Dios por agradecimiento. Es de caminar con Dios por agradecimiento. Es de amar y servir a Dios por agradecimiento. No para ser visto de los hombres, no para buscar fama, no para buscar dinero, no para buscar nada, sino por agradecimiento a la salvación del alma. Es para darle gloria al Dios viviente por lo que Él ha hecho por nosotros. Aleluya. Esa es la verdadera gracia, valorar la gracia de Dios. Cuando no se valora la gracia de Dios, se le hace fácil al cristiano venir aquí y otro día irse a revolcar allá. No. Eso es lo que eras antes de venir a Cristo. Eso es lo que eras antes de venir a Cristo. Pero ahora ya eres pueblo santo, pueblo adquirido por Dios. Nos estamos entendiendo, hermanos. Por eso el Señor le da la visión a Pedro, para mostrarnos la condición de los gentiles. Esa visión quiere enseñarnos mucho. Esa es la condición de los gentiles, de los que no eran israelitas. Y aquí nos incluye a todos. No solamente a Cornelio y a aquellos romanos que estaban esperando a Pedro, ahí incluye a todos nosotros de todas las naciones. Esa era la condición de nosotros. Pero bendito sea el Señor que nos trajo esta noticia. Vamos a ir a otra escritura para comprobarle de lo que está diciendo la palabra del Señor. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 1 y 2. 1 de Corintios. ¿Por qué es importante esta palabra, mis amados hermanos? ¿Por qué el apóstol está escribiendo? ¿Por qué queda esto escrito en el libro de los Hechos? ¿Y por qué después viene Pablo a hablar a la iglesia? De recordar en qué condición estaban ellos, en este caso la iglesia en Corintios. La iglesia en Corintios. Mira lo que dice la palabra del Señor. 1 Corintios capítulo 12, versículo 1 y 2. Gloria a Dios, ¿lo tenemos? Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, está hablando a los gentiles que han recibido a Cristo en Corinto, porque eran gentiles, pero cuando eran gentiles está hablando de la condición que vivían ellos como los demás gentiles sin Cristo. ¿Lo estoy explicando? Sabías cuando eras gentiles, porque ahora ellos están dentro de la iglesia de Cristo y ahora ellos son parte de la promesa que Dios le ha dicho a su pueblo, que de los dos pueblos son uno, y nosotros somos el Israel espiritual, y ahora venimos a ser nación santa, real sacerdocio, línea adquirido, pueblo adquirido por Dios. Amén. Cuando estabas como los otros gentiles, cuando estabas, dice que ignoréis acerca de los dones. Sabéis que cuando erais gentiles,
se os extraviaba, llevándoos o se os lleva a los ídolos mudos. Les dice, ustedes, antes de venir a Cristo, antes de ser salvos por Cristo, antes de que yo les traiga esa buena noticia, ustedes, como los demás gentiles, cuando ustedes estaban en esa misma condición, ustedes vivían extraviados. ¿Qué significa extraviado? Perdidos. Perdidos. No sabíamos ni para dónde íbamos, ni qué nos esperaba. Una persona extraviada es como un ciego. ¿Sí o no? ¿Estamos entendiendo? Yo no sé si usted alguna vez ha estado perdido, hablando de buscar un lugar, y qué desesperante es que usted no encuentre ese lugar, y que usted no sepa cómo llegar a ese lugar. Y por más que usted intenta, dice, ¿y ahora por dónde agarro? Agarro para aquí, agarro para allá, agarro para allá. Y de repente encuentra a alguien y le dice cómo llegar ahí. ¿Cómo debe estar usted con esa persona? Agradecida. Porque si no eres toda esa persona ahí, para decirle cómo llegar ahí, usted no hubiera llegado. Pues así nos encontró Cristo, llevando a Pablo el Evangelio, que lo llevó, encontró a la iglesia de Corinto, aquellas ciudades de Corinto, los halló como los ídolos, como usted ve la iglesia popular como carga esos ídolos y los lleva donde ellos quieren. Pues así los movía el pecado, los movía el mundo, los movía el enemigo antes de conocer de Cristo. Pero ahora bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos abrió los ojos y nos llevó este Evangelio para que ahora sepamos el camino. Y Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el camino, aleluya. Ahora usted no anda extraviado, ahora yo no ando extraviado, ahora los he llevado como un ídolo. ¿Por qué? Porque ahora tengo la palabra de Dios que me dice por dónde de caminar, la palabra de Dios que me dice que soy un hijo de Dios, la palabra de Dios que me dice que he sido perdonado por la gracia de Dios, la palabra de Dios que me dice que tengo una promesa de ir al reino de la gloria, aleluya. La palabra de Dios que me dice cómo de caminar ahora como un hijo de Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Como iglesia de Dios, como pueblo de Dios. Antes andábamos extraviados, perdidos, no sabíamos dónde íbamos. Amén. Excepto los jóvenes que han nacido aquí en el Evangelio, ¿verdad? Posiblemente ellos no han experimentado eso. Pero esta palabra también les explico a ustedes para que ustedes retengan y valoren lo que tienen de parte de Dios. Valórenlo de parte de Dios, porque duras cosas están lejos de Dios. Duras cosas están lejos de Dios. Duras cosas están lejos de Cristo. Duras cosas vivir sin Dios. Entonces, cuando uno vive sin Dios, como el hijo pródigo que se fue de casa, ¿se acuerda del hijo pródigo? ¿Se acuerda cuando dijo que dejó la casa del padre? ¿Cómo andaba el hijo pródigo? Perdido, extraviado, pero se acordó que tenía un padre. Pero Cristo nos va a buscar a través del Evangelio, por medio del apóstol Pablo, en este caso más cercano a nosotros, por medio de aquellos que nos han traído la palabra. Llega a ser una radio, llega a ser una televisión. Por eso Dios bendiga a todo hombre de Dios que lleva el Evangelio. Por eso apoye la obra de Dios. Por eso no se canse de apoyar, aleluya, la obra de Dios. Porque este Evangelio es poder para salvación. Dice la palabra que con un pecador que se arrepienta hay fiesta en el reino de los cielos. Por eso cuando se le pida para apoyar la predicación del Evangelio, no tenga temor, no, al contrario, diga, sí Señor, aquí estoy para apoyar tu bendita obra, aleluya. Hermanos, si todavía no ha venido Cristo, este Evangelio va a ser predicado, dice la palabra, en todas las naciones, y después vendrá el fin. Este Evangelio es la única esperanza que tiene el mundo todavía antes de que Cristo venga. Este Evangelio es la única esperanza que tiene el ser humano. Por eso este libro, hermano, ha pasado por más de 2000 años. Han querido detener, que Dios reprenda al enemigo, pero como dijo Cristo, dice, las puertas de Hades no prevalecerán contra la iglesia, porque dijo Gamaliel, si esta obra es de hombre se va a desvanecer, pero si la obra es de Dios, si la obra
A Bernabé y a muchos de los hombres de Dios aún los metieron en coliseos, pero no pudieron detener la predicación de este bendito evangelio. Y este bendito libro va a ser predicado hasta la venida del Cristo de la gloria, para testimonio de las naciones que hay un Dios que vino hace más de 2000 años a salvar al pecador y vino a darle la oportunidad de arrepentimiento. Aleluya. Pero nosotros, que así como la iglesia en Corintios y así como Cornelio, que recibió eso, valoremos el sacrificio de Cristo primeramente, y lo que sufrieron todos estos hombres de Dios para que este libro llegara a nuestras manos. Porque a veces miramos, hermano, este libro en la casa lo tenemos olvidado y lo tomamos en poco. Venimos a la iglesia, escuchamos un mensaje y decimos otra vez la misma cosa. No valoramos la palabra, no valoramos el evangelio, no tenemos el valor que esto tiene. Aquel Cornelio recibió la visión y oraba a Dios, y dice que al recibir la palabra a través del apóstol Pedro, dice: yo quiero escucharte, yo quiero conocer a ese Dios. Me hablaron. ¿Sabe qué es lo más triste, hermanos amados? Cuando venimos a un servicio y somos indiferentes a la palabra de Dios. Somos indiferentes a la palabra que se nos está predicando. Somos indiferentes a ese evangelio precioso. Y nos olvidamos que si no fuera por este evangelio, por esa palabra que se nos está predicando, estuviéramos perdidos. Y ese es el punto de este mensaje. La gracia de Dios a los gentiles. ¿Quién eran los gentiles? ¿Quién éramos nosotros? ¿Qué éramos nosotros? Vamos allá avanzando, aleluya. Yo quiero que se lleve eso a su mente y diga: ¿quién éramos nosotros, Señor? ¿Quién era yo? ¿Quién era yo? Yo no sé si usted quiere meditar por un momento y analizar. ¿Usted cree que usted merece todo lo que Dios ha hecho por usted? Yo no merezco nada. Yo no merezco nada de lo que Cristo ha hecho por mí. Yo no merezco ni siquiera llevar este evangelio. Pablo dijo: yo quiero ver que un abortivo. Yo no merezco que Dios se fije en mí. Yo no merezco que Dios venga y se importe de ponerme a alguien para que me hable de Él. Yo no merezco eso. Eso lo hizo Cristo por amor. Y es por amor. Simplemente por amor. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Entonces, si Cristo lo hizo por amor, a Cristo nadie lo obligó a venir a esta tierra. A Jesús nadie lo obligó a venir a esta tierra. Nadie lo obligó a Jesús. Él vino porque dice que Él miró que no había nadie que pudiera salvar. Él vino porque miró al drogadicto, miró al hondureño Francisco Díaz allá, lo miraba encerrado en aquella pila de 5 de 6 años, llorando. Lo miraba cuando estaba drogado en aquella discoteca. Miraba a Francisco cuando estaba allá manejando el carro borracho. Miraba a Francisco cuando estaba allá solo, llorando de miseria y dolor. Estoy hablando de mi persona, porque yo no sé de dónde Cristo lo ha sacado a usted, pero a mí Dios me ha hecho mucho. Y yo quiero recordarme quién era yo: un inmundo, un impuro, un sucio, un asqueroso. Pero bendito sea el Dios de la gloria, que un día me limpió, y aquí estoy para honra y gloria de su nombre. ¡Aleluya! 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 Un gentil. Yo no tenía sangre judía, no tengo sangre judía. Yo no tenía las promesas de Abraham, de Isaac y de Jacob, mucho menos de la nación de Israel. Yo no tenía nada de derecho a eso. Ni siquiera tenía derecho de acercarme a Dios. Pero Cristo es hermoso. Cristo es hermoso. Cristo es hermoso. Aleluya. Mire lo que dice la mujer de la Escritura para ir avanzando. Aleluya. Yo no sé si está entendiendo el mensaje en esta noche. Yo quiero que usted en esta noche, por medio de la palabra, se vaya valorando lo que
parte de Dios. Se vaya valorando lo que tiene de parte de Dios. Porque lo que usted tiene y yo tengo no lo tenemos porque lo merecemos. No lo tenemos porque lo merecemos. Yo he llegado a la iglesia y estoy sirviéndole al Señor, y yo a veces me pongo a llorar y le digo: Señor, yo no merezco servirte en esta iglesia. Yo no merezco servirte en tu casa, porque yo sé quién era, porque yo sé cómo andaba, un profano, vulgar, mal hablado, haciendo cosas desagradables a mi Dios, y que Él me ponga a servir en su casa. Pero ¿sabe lo que es más triste? Que ahora, estando en la casa, nos creemos nosotros la divina gracia. Ahora creemos que nosotros somos los que merecemos. No merecemos nada. Es por su misericordia. Es por su misericordia. Amén. Entonces, le dije Efesios capítulo 2, versículo 11. Vamos a ir a otra escritura. Efesios 2, capítulo 11. Gloria a Dios. Yo quiero que a través de esta palabra, gloria a Dios, usted se sienta bienaventurado, dichoso que está aquí. Usted es dichoso que está aquí, hermanita. Usted es bienaventurada, hermana, que está aquí, hermano, que está aquí, porque está dentro de la casa del Padre. Y no solo eso, ahora es una hija de Dios. Es una hija de Dios. Es un hijo de Dios. Qué precioso. Qué maravilloso. Aleluya. Efesios 2:11, ¿qué dice? Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? Los gentiles, los inmundos, los impuros, los sucios, los asquerosos, los despreciados, en cuanto a la carne, ¿qué dice? Era llamado incircunciso por las llamadas circuncisiones, hablando de los judíos, que ellos eran circuncidados, que tenían derecho a las promesas, y a los gentiles también les llamaban incircuncisos. ¿Te acuerdas cuando va a pelear David contra Goliat? ¿Cómo le dijo a Goliat? ¿Quién es este incircunciso? ¿Sí se acuerda o no? Entonces está diciendo que no teníamos derecho a nada a los pactos de Dios. Echa con la mano en la carne, ¿qué dice? En aquel tiempo, ¿qué dice? Estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa que Dios le dio a Abraham. ¿Qué dice? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo estábamos como gentiles? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. No importa si era gringo, no importa si era japonés, no importa si era salvadoreño, hondureño, no importa de la nación más poderosa que haya sido. Sin Cristo está muerta la persona, sin vida y sin esperanza y sin Dios. Eso es la manera como vivíamos y como estábamos. ¿Pero qué? Pero ahora, tiempo presente, en Cristo, ¿qué dice? En Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿qué dice? Habéis sido, ¿qué? Hechos cercanos por la sangre de Cristo. Por eso ahora que le digo, qué precioso, ahora me puedo acercar a Dios. Y Él dice en la palabra que soy acepto en el amado. Ahora me puedo acercar a platicar con Dios y decirle: Padre. Ahora me puedo acercar porque cuando Dios me mira la sangre de Cristo. No me acepta porque yo he hecho algún mérito, sino porque mira la sangre que derramó su Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Y por eso me bendice, por eso derrama de su Espíritu, y por eso me da de su amor y de su misericordia. Y por eso me puedo acercar a Él. Porque no podíamos acercarnos a Dios. No podíamos acercarnos a Dios. Pero ahora hemos sido cercanos por la sangre de Cristo. Por eso tenemos que valorar la sangre de Cristo.
que estoy hablando de valorar esa gracia, hermanos. De valorar el Evangelio. De valorar lo que tenemos, la buena noticia. De valorar la gracia de Dios a nosotros los gentiles. Vaya que el pueblo de Israel, aunque el pueblo de Israel se había alejado de Dios, ellos siempre han tenido promesas. Ellos siempre han sido el pueblo de Dios. Pero nosotros los gentiles no teníamos nada. Nada. Absolutamente nada. De dónde anclarnos. Perdidos, extraviados. Sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero ahora, Francisco, ahora Juan, ahora Pedro, ahora cual sea su nombre, ha sido hecho cercano por la sangre de Jesús. Ahora eres hija amada de tu Dios. Ahora eres amado de tu Señor. Ahora eres heredero de la promesa de tu Dios. Ahora puedes venir y a pedir auxilio a tu Dios. Ahora te puedes refugiar en tu Padre. Ahora eres uno de las ovejas de su prado. Aleluya. Aleluya. Qué precioso mi Dios. Qué precioso mi Dios. Ahora podemos a dónde recurrir en el problema y la dificultad. Amén. Hemos sido cercanos porque dice Él es, ¿por qué dice? Porque Él es nuestra paz y que de ambos pueblos, dice, hizo uno. O sea que de los pueblos gentiles, que ahora viene el Señor, los que han creído en Jesús, que ahora son la iglesia del Señor, y juntamente con el pueblo de Israel viene a ser uno. Y por eso nosotros ahora somos herederos de las promesas, de las promesas hechas en el pacto que hizo Dios con Abraham. Qué hermoso. Por eso ahora yo puedo recordarle a mi Dios que él hizo un pacto con mi padre Abraham. Porque si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois según la promesa. Denle un aplauso a Cristo que vive. Y en el versículo 16, ¿qué dice? Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. O sea que ahora un judío que ha creído en Jesús, como en aquel tiempo, y un gentil que había creído en Jesús, ahora sí podían estar unidos. Aleluya. Por eso fue cuando Pablo exhorta a Pedro, le dice, no, Pedro, no andas conforme a la gracia. Ahora ya no hay diferencia entre griego, entre judío, entre gentil, porque ahora todos somos uno en Cristo Jesús. Ahora hemos sido limpiados por la sangre de Jesús. Ahora hemos recibido la gracia de Dios. Aleluya. Ahora también tenemos el mismo Espíritu de Dios. Aleluya. Y es ahí donde me gozo. Me gozo porque recordemos gentil. Es muy importante que entendamos qué significa gentil. Porque el gentil no tenía nada de promesa con Dios. Nada de promesa con Dios. ¿Y por qué quiero recalcar eso? Porque nosotros debemos de estar agradecidos aún más que el pueblo de Israel con Dios. Porque nosotros éramos ramas que estábamos injertados en un olivo que era silvestre. Así lo dice Romanos. Y dice que las ramas originales, que era el pueblo de Israel que estaba en el olivo original, que es Cristo, que es Dios, dice que ellos fueron desarraigados para nosotros que contra naturaleza fuéramos injertados en el olivo verde que es Cristo. En otras palabras, nosotros estábamos totalmente muertos, separados del olivo verde que es Dios, que es Cristo Jesús. Sin embargo, Dios vino y por un tiempo desgarró las ramas originales que son el pueblo de Israel, los israelitas, y agarró esta rama que es Francisco Díaz, que estaba muerta, agarró esta rama que es Juan, Pedro, y la injertó para darle vida, para darle salvación, para darle promesa, para darle amor, para darle misericordia, para ser un hijo suyo. Aleluya. Yo no sé si se goza en esta noche, pero el Dios de la gloria lo agarró a usted de allá de los campos, de allá de tierra silvestre, y lo puso en la savia de la vida eterna que es Cristo. Aleluya. Aleluya. Qué precioso mi Dios. Qué precioso mi Dios.
Pero después le dice al pueblo gentil, a través de la escritura le dice Pablo, pero no se jacten contra las ramas. No desprecien a Israel, no desprecien a los israelitas, porque ellos ciertamente se les ha dado un espíritu de estupor porque por amor a vosotros, pero ellos van a ser un día reconciliados con Dios. Ellos van a regresar y van a aceptar al Mesías. Pero ustedes, dice, no saben que la gracia, que la benignidad, la longanimidad de Dios, esa longanimidad debemos de valorarla, porque si no permanecemos, dice, en esa gracia, en esa justicia, también podemos de ser arrancados. Por eso hay que valorarlo. Vamos a ir a Romanos, porque miren que le estoy diciendo, es la palabra de Dios, Romanos capítulo, aleluya, y ahí voy cerrando. Porque tenemos que valorar esta gracia, tenemos que valorar este regalo maravilloso de Dios, aleluya, bendito sea su nombre, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Por eso esta salvación que se nos ha dado a nosotros como gentiles debe de ser en el capítulo 11 de Romanos, aleluya. Versículo 11, ¿qué dice la palabra de Dios? Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. ¿Pero qué dice? Su transgresión vino a ser salvación a quienes? Para provocarles ¿qué? A celos. Y si su transgresión es la esperanza, ve la riqueza que dice del mundo, y su defección, la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si de alguna manera y se pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. Porque si su expulsión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también es la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. Porque si alguna de las ramas fueron, ¿qué dice? Desgajadas, y tú, siendo olivo, ¿qué? Silvestre, eso es lo que éramos nosotros, olivo silvestre. ¿Qué dice? Ha sido injertado en lugar de ellas y ha sido hecho participante de la raíz, que es Dios, que es Jesús, y de la rica savia del olivo, que es la gracia de Dios, la vida de Cristo, aleluya. Dios morando en nuestras vidas. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, que es Jesús, que es Dios, sino que la raíz a ti. Por eso hay que valorar esto, porque ¿quién es el que nos sostiene a nosotros? Es Cristo, es Dios, la raíz. Pues si las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, y a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para con quién? Para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Por eso hay que valorar este evangelio. ¿Estamos entendiendo el mensaje? ¿Estamos entendiendo la palabra? Le dice el Señor a través de Pablo: ustedes eran olivos silvestres, ustedes no tenían nada, no tenían la savia de Dios, pero ahora ya están en Cristo. Pero no se jacten contra el pueblo de Israel. No menosprecien al pueblo de Israel. No lo menosprecien, porque ellos fueron desgajados porque ustedes, para que ustedes recibieran salvación. Pero un día ellos van a volver a regresar, pero ustedes permanezcan en esa gracia, en esa bondad. ¿Cómo permanecemos? Agradecidos con Dios. Den un aplauso a Cristo que vive, aleluya.